Bien, buenas noches. Aquí nuevamente su servidor César Vázquez en este canal de análisis de obras literarias, filosóficas, políticas, históricas. Bien, como habíamos prometido en el primer texto analizado en la primera serie, que fue La noche quedó atrás de Jean Valjean, en esta ocasión tenemos la oportunidad de analizar un segundo texto. El texto que vamos a analizar a continuación es este, Eichmann en Jerusalén, de la autora alemana de origen judío Hannah Arendt. En principio vamos a comentar un poco acerca de la autora. La autora Hannah Arendt es una de mis escritoras favoritas. Tiene junto con esta obra otra obra que es fundamental, que se titula Los orígenes del totalitarismo. Es una pensadora que justamente por su origen judío ella misma vive en carne propia lo que es el régimen nacionalsocialista de Hitler. Ella, para poder salvar la vida junto con su familia, tiene que emigrar, convertirse en una apátrida, hasta que finalmente consigue allá por los años 50 la nacionalidad estadounidense. Yo creo que al ser una autora de origen judío, este texto tiene mucho de real, fidedigno y veraz. Sobre todo porque es una persona que vivió esa época, que conoció esa época. Esta obra se centra en este personaje, Eichmann, que lo podemos ver en la foto. Era un oficial nazi y de suma importancia en el régimen de Hitler. Pero principalmente esta obra se motiva por que Eichmann es llevado a juicio allá por el año 1961. Se forma un tribunal para juzgar, procesar a Eichmann, a este oficial nazi. La guerra había terminado en 1945 y él, como muchos otros oficiales nazis, fugan a diversos países. Lo que se comenta es que muchos de esos oficiales nazis lograron fugar a países de Latinoamérica, dentro de ellos Argentina. De hecho, la Gestapo había logrado formar células nazis en varios países del mundo, y dentro de ellos incluso nuestro propio país, el Perú. En Argentina había un grupo una logia, que tenía más o menos los mismos ideales, la misma forma, la misma ideología que el Partido Nacional Socialista Alemán. Entonces, cuando llega Eichmann a Argentina, cambia inmediatamente de identidad, pero la policía judía, en especial aquí, según comentan, es vital la intervención de el famoso cazador de nazis, Wiesenthal. Le siguen el rastro hasta que justamente, siguiéndole la huella a la esposa de Eichmann, que llega a Argentina, logran descubrir que efectivamente ese oficial nazi se encontraba en Buenos Aires. Y es ahí cuando, violando toda norma de derecho internacional, un grupo especial, un comando especial israelí, captura a Eichmann, lo tienen secuestrado un par de días y después en un avión lo llevan a Jerusalén, ¿no?
Y ahí se forma un tribunal donde el líder político israelí Ben Gurión va a procesar a este por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Pues bien, los detalles con relación al proceso de Eichmann, ¿sí?, se narran en ese texto. Aquí hay aspectos procesales, hay aspectos legales y obviamente hay aspectos históricos que se narran en ese texto, ¿no? Es un libro muy duro, es un libro eh, no precisamente muy risueño por el tema, que justamente es el tema del holocausto judío, que es tocado de manera bastante realista, ¿no? Aquí voy a precisar y voy a leer también algunas citas que me parecen importantes en este texto eh, con relación a este personaje, Eichmann, un personaje siniestro, especialmente siniestro, ¿no? Bien, Eichmann, según lo que cuenta Hannah Arendt en los datos biográficos de este oficial, al principio, al parecer, solamente era guiado, ¿sí?, por el deseo arribista de escalar política y socialmente. Entonces, veía de alguna manera la posibilidad de surgir. Y en esos momentos, la moda y el partido que estaba en crecimiento era el Partido Nacional Socialista Alemán, partido nazi. Entonces, Eichmann ve esta posibilidad como un trampolín para poder conseguir un empleo, un trabajo, porque ya anteriormente había trabajado en una empresa de seguros. Ingresa incluso a ciertas logias pensando obtener de alguna manera cierto beneficio. Pero es al final el Partido Nacional Socialista el que lo atrae un poco más y es el que le da un oficio. Al parecer, al principio simplemente trabajaba en algunas labores administrativas, sin embargo, Eichmann tenía de alguna manera ciertas virtudes y dentro de las virtudes que tenía era que le gustaba de alguna manera estar bien preparado para la labor que en esos momentos le tocaba asumir. Era una persona que era efectiva laboralmente y por lo tanto le gustaba conocer, especializarse en la labor que tenía que realizar. Según lo que cuentan, él tiene al principio un jefe que era compañero de labores de Albert Speer, ni más ni menos que el arquitecto de Hitler. Y este jefe le recomienda leer un texto porque al parecer se había inquietado un poco por la cuestión judía, y este texto se llamaba Der Hundertstraat, de Theodor Herzl. Este libro era un libro sionista. El movimiento sionista era el movimiento que principalmente lo que propugnaba era la salida de los judíos de Europa hacia la tierra que Dios les había prometido, que se encontraba en Palestina. Y esa idea lo cautiva y desde el principio empieza a simpatizar con este movimiento sionista. Según Hannah Arendt, en este texto, se señala que antes de lo que nosotros conocemos por las películas y también por la historia como la solución final o el holocausto judío, se plantearon una serie de soluciones previas. De hecho, a mí siempre me llamó la atención por qué
El holocausto judío también se le denominaba la solución final. De hecho, también me llamaba la atención esa especial forma, ¿no? de llamarla, ¿no? Y lo que pasaba era de que se habían ensayado una serie de soluciones previas. Una primera solución que se había ensayado, y eso lo comenta aquí Hannah Arendt en este libro, era la solución de la emigración. Proporcionar un territorio bajo la jurisdicción de un gobierno judío. Y como Eichmann estaba contagiado de las ideas sionistas, justamente lo que se planteaba en esos momentos era que los judíos retornen a la tierra de la cual provenían, de sus ancestros, que era la tierra de Palestina. Entonces, incluso hay un grupo que se encuentra en la misma Palestina llamado Hanará, ¿no? Y este grupo, con el gobierno alemán, ¿no?, plantean la posibilidad de que los judíos emigren hacia esa zona. Y de hecho hay algunos que logran emigrar. Hay algunos pioneros que logran salir de Alemania y logran ingresar en ese territorio palestino. A pesar de que contaban no precisamente con la anuencia de no todas las potencias mundiales. El territorio de Palestina en esos momentos era dominio inglés. Entonces, Inglaterra, al parecer, no veía con muy buenos ojos la llegada de estos pioneros judíos. ¿Por qué no se trasladó mayor cantidad de población? ¿Por qué la población que llegó a Israel, o la que se conoce actualmente como Israel, en esos momentos se conocía como Palestina, por qué no fue mayor? Lo que se comenta en este libro es que justamente no fue mayor porque justamente estalló la guerra en esos momentos, en esos años. Entonces no se pudo realizar una mayor movilización, mejor dicho, de la población judía hacia esa zona. Otro ensayo de Eichmann, otra idea de Eichmann, porque Eichmann estaba muy vinculado a estos sectores sionistas, era trasladarlos a Madagascar. Pero ya estaban en guerra y trasladar una población de 4 millones de judíos alemanes más 3 millones de judíos polacos aproximadamente en barcos, y barcos que en época de guerra estaban más que todo empleados en otro tipo de labores, esa labor iba a ser mucho más complicada, mucho más difícil. Entonces, al fracasar esa primera solución, se produce una segunda solución. Y la segunda solución era la solución de la concentración. La solución de la concentración. Entonces ahí se produce la famosa movilización de la población judía que se encontraba en Alemania hacia barrios específicos llamados guetos. Y se funda el primer campo de concentración modelo, que es el campo de Theresienstadt. ¿Sí? Que más o menos es considerado como un campo de concentración modelo. En la página 196 de ese texto, ¿sí?, se señala lo siguiente, ¿no? Theresienstadt se convirtió en el lugar destinado a ser mostrado a los visitantes extranjeros y sirvió para engañar al mundo exterior. Pero esta no fue su originaria raison d'être, o sea, la razón de ser. El horrible proceso de decongestión que a intervalos regulares tenía lugar en aquel paraíso, el paraíso entre comillas, se impuso ineludiblemente debido a que allí nunca había espacio suficiente para alojar a todos los privilegiados. Y sabemos, gracias a una orden dictada por Ernest Kaltenbrunner,
jefe de la RSHA, que se tenía especial cuidado en no deportar a los judíos con relaciones y amistades importantes en el mundo exterior. Este campo, Theresienstadt, era un campo que se mostraba a la comunidad internacional como un campo judío modelo, del mismo modelo que después se ensayaría en el mismo territorio palestino-Israel, los famosos kolhoses, ¿no? Y en este caso era un campo de concentración, digámoslo así, como una especie de reposo donde iban varios judíos, dentro de ellos judíos con ciertas relaciones, ¿no? No tenían nada que ver con los campos de concentración verdaderos que sí hemos visto en las películas y que sí existieron, campos de aniquilación, como por ejemplo el campo de aniquilación de Auschwitz, ¿no? Bien. En otro libro que voy a analizar posteriormente, que son las memorias de Albert Speer, ¿sí? se narra de manera específica cuál fue el objetivo de quitarle sus viviendas a los judíos. Y era porque había un plan de Hitler, de repente me estoy adelantando un poco al último libro que vamos a analizar en esta serie, pero no importa, para que quede claro. El plan de Hitler era remodelar toda la ciudad de Berlín. Y para remodelar esa ciudad de Berlín se necesitaba desplazar a la población alemana, a la real población alemana aria, desplazarla a otros barrios, porque sus edificios tenían que ser destruidos. ¿Pero a dónde desplazarlos? Entonces fue ahí justamente que decidieron quitarle sus viviendas, sus departamentos a los judíos para instalar ahí alemanes, y a estos judíos posteriormente los concentran en guetos y posteriormente los llevan a campos de concentración. Agotado este segundo periodo de la concentración, pasan recién a la llamada solución final, que ya es la solución del aniquilamiento y del que conocemos como Holocausto judío. Pues bien, veamos. Durante el juicio que le hacen a Eichmann, le preguntaron, señor, porque era un hombre totalmente frío, era un hombre que al parecer no tenía conciencia de la cantidad de daño, de atrocidad, de genocidio del cual había sido parte. Y en una ocasión le preguntan, ¿por qué no se apartó usted? O sea, usted era un funcionario, porque Eichmann era el funcionario encargado de transportar a los judíos a los campos de concentración o transportar a los judíos a las zonas donde estaban los Einsatzgruppen, las tropas de aniquilamiento que habían sido designadas para poder exterminar a los judíos. Entonces la pregunta era hacia Eichmann, señor, ¿por qué usted no se apartó? ¿Por qué usted no renunció? Siempre hay la posibilidad de decir no. ¿Por qué usted no ejerció ese derecho a negarse a cumplir esas órdenes? Y aquí lo dice muy claramente, ¿no? Dice, en su última declaración ante el Tribunal de Jerusalén, Eichmann reconoció que hubiera podido apartarse del cumplimiento de su función, tal como otros habían hecho, pero siempre consideró que tal actitud era inadmisible.
e incluso en los días del juicio no la juzgaba digna de admiración. Tal comportamiento hubiera significado algo más que el traslado a otro empleo bien pagado. Y dice textualmente, en aquellas circunstancias, un comportamiento así era imposible. Nadie se portaba de esa manera. O sea, lo más terrible de estos personajes es que eran personas aparentemente normales. Eran personas que desayunaban, conversaban con sus hijos, iban a su casa, tenían su esposa. Pero matar era para ellos una labor burocrática. Burocrática. Y Eichmann, que era un nazi, trata de justificarse en un momento citando a un filósofo, incluso, ¿no? Porque Eichmann no era precisamente una persona inculta, ¿no? Y dice la página 199 de este texto, sumamente importante, dice: durante el interrogatorio policial, cuando Eichmann declaró repentinamente y con gran énfasis que siempre había vivido en consonancia con los preceptos morales de Kant, en especial con la definición kantiana del deber, dio un primer indicio de que tenía la vaga noción de que en aquel asunto había algo más que la simple cuestión del soldado que cumple órdenes claramente criminales, tanto en su naturaleza como por la intención con que son dadas. Esta afirmación resultaba simplemente indignante y también incomprensible, ya que la filosofía moral de Kant está tan estrechamente unida a la facultad humana de juzgar que elimina en absoluto la obediencia ciega. El policía que interrogó a Eichmann no le pidió explicaciones, pero el juez Rabé, uno de los jueces del tribunal, impulsado por la curiosidad o bien por la indignación ante el hecho de que Eichmann se atreviera a invocar a Kant para justificar sus crímenes, decidió interrogar al acusado sobre este asunto. Ante la general sorpresa, Eichmann dio una definición aproximadamente correcta del imperativo categórico de Kant. Con mis palabras acerca de Kant quise decir que el principio de mi voluntad debe ser tal que pueda devenir el principio de las leyes generales. Más adelante dice: después explicó que desde el momento en que recibió el encargo de llevar a la práctica la solución final, había dejado de vivir en consonancia con los principios kantianos, que se había dado cuenta de ello, y que se había consolado pensando que había dejado de ser dueño de sus propios actos, y que él no podía cambiar nada. En otras palabras, era una pieza del sistema. Esa es la principal consecuencia cuando se siguen las ideas totalitarias, que los individuos se convierten simplemente en piezas de toda una maquinaria. Ese es el problema de las ideologías. Las ideologías se siguen sin cuestionar. Esa es la diferencia principal entre una ideología de una filosofía. En una filosofía es sumamente importante la pregunta. En una ideología lo importante es la aplicación práctica, sin cuestionar.
obedecer al dogma simplemente. Vemos las consecuencias directas de eso. Lo que Eichmann no explicó a sus jueces fue que en aquel periodo de crímenes legalizados por el Estado, como él mismo lo denominaba, y es cierto, porque las órdenes partían de una jerarquía superior, y ellos simplemente como funcionarios burócratas lo que hacían era acatar lo que el órgano superior les dictaba. No se había limitado a prescindir de la fórmula kantiana por haber dejado de ser aplicable, sino que la había modificado de manera que dijera, mucha atención con esta parte, compórtate como si el principio de tus actos fuese el mismo que el de los actos del legislador o el de la ley común. O, según la fórmula del imperativo categórico del Tercer Reich, debida a Hans Frank, que quizá Eichmann conociera, compórtate de tal manera que si el Führer te viera, aprobaría tus actos. Repito, compórtate de tal manera que si el Führer te viera, aprobaría tus actos. Esa es la frase que describe de una manera cruda y real cómo es que operaba el pensamiento de un oficial nazi, ¿no? Bien. ¿Tuvo abogado Eichmann en el proceso? Sí lo tuvo. Sí tuvo un abogado. El mismo abogado, ¿sí?, que tuvieron los acusados en Nuremberg, el doctor Servatius. Él fue su abogado. Ahora, lo más curioso es que el abogado, el doctor Servatius, utilizó el mismo argumento que empleó para el tribunal de Nuremberg. O sea, utilizó el mismo argumento que ya había fracasado para convencer a los jueces internacionales del tribunal de Nuremberg. Ese mismo argumento lo utilizó para el tribunal de Jerusalén, que él sabía muy bien que iba a ser mucho más adverso que el tribunal de Nuremberg. En la página 138 ustedes pueden leer el argumento del abogado y la teoría, la tesis de la defensa era la teoría de los actos de Estado. O sea, en realidad que los nazis simplemente lo que habían hecho era obedecer una ley emitida por un Estado netamente válido y un Estado constitucional. Lo que no hay que olvidar que los alemanes, los nazis, no cambiaron la Constitución. No. Siguió siendo la misma Constitución de la República de Weimar. Para que ustedes vean que no necesariamente las dictaduras y los totalitarismos nacen todos necesariamente de procesos no constitucionales, ¿no? Hay gobiernos totalitarios que bajo la apariencia de una legalidad, bajo la apariencia de una supuesta constitucionalidad, se instalan en el poder y quieren hacer lo que desean una vez que están en el poder. Ahora, cuando
los oficiales nazis eran capturados, ¿qué es lo que decían? ¿Asumían su culpa? ¿Asumían su responsabilidad? Algunos sí y otros no. Otros lo que hacían cuando los llevaban a juicio era traicionarse entre ellos, señalarse con el dedo. No, la orden me la dio a él, no, él era el responsable, yo solamente lo que hacía era ver, yo solamente pasaba los documentos, yo no tuve nada que ver, en fin. Y muchas personas, muchos oficiales y gente importante de Alemania apoyó el régimen de Hitler, apoyó esa atrocidad, apoyó ese genocidio. Aquí voy a citar a alguien que a mí en el texto me llamó la atención y que es para mí una frase muy importante, ¿no? Porque hay que recordar que hay un sector de la oficialidad alemana que al final, que ya casi por el final del periodo de Hitler, ya casi cuando la guerra estaba a punto de ser perdida, deciden unirse y se dan cuenta que este personaje siniestro, Adolfo Hitler, había conducido a Alemania a su destrucción. Entonces, hay un grupo de oficiales alemanes que deciden en la famosa Operación Valkyrie, incluso hay una película sobre eso, ¿no? Eliminar a Hitler, ¿no? Aquí voy a leer este episodio que a mí me parece fundamental, ojalá me puedan seguir. Dice, ¿y cuál sería el paso que los conspiradores darían inmediatamente después de la liquidación de Hitler? Es la pregunta. El ejército alemán seguiría luchando hasta conseguir una honorable conclusión de las hostilidades, conclusión que significaba la anexión de Alsacia y Lorena, así como de los Sudetes. En verdad hay base más que suficiente para estar de acuerdo con el duro juicio que de estos hombres se formó el novelista alemán Friedrich Pierre Reckmaleshausen, ojalá lo haya dicho bien, asesinado en un campo de concentración en víspera del colapso alemán. Alguien que se rebeló, un alemán que se rebeló desde el principio, porque sí hubo oposición al régimen hitleriano, al régimen fascista, sí hubo oposición en la misma Alemania.